Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy en práctica de lenguaje vamos a trabajar las partes del cuento. ¿Y cuáles serán las partes del cuento? El cuento consta de tres partes. Tenemos un inicio, un desarrollo y un cierre. Estas partes tienen, cada una cumple una función, ¿sí? Por ejemplo, en el inicio, ¿sí? El inicio es la parte inicial del cuento, ¿sí? Es la parte donde aparecen los personajes, ¿sí? Por ejemplo, en este cuento que estamos trabajando esta semana, hasta que nos podamos abrazar, ¿sí? En la parte inicial de nuestro cuento aparece como personaje principal el erizo y la tortuga. Pero también aparece un tercer personaje que es el búho, ¿sí? El inicio de todo cuento muestra siempre los personajes, hay cuentos o historias que también muestran el lugar donde sucede el cuento y el tiempo, por ejemplo, hace mucho tiempo o en un pequeño campo, en la ciudad o en un castillo, ¿sí? En el inicio de un cuento siempre van a aparecer el lugar, el tiempo y el personaje, ¿sí? Luego tenemos el desarrollo del cuento. ¿Y qué será el desarrollo del cuento? El desarrollo del cuento es donde se presenta el problema, el conflicto del cuento, ¿sí? ¿Y cuál será, por ejemplo, el conflicto o el desarrollo del cuento que venimos escuchando? Por ejemplo, a ver por qué no se podía abrazar erizo y tortuga, ¿sí? ¿Será el problema ese? Luego teníamos el final. En el final del cuento es cuando se soluciona el problema, ¿sí? Buscamos la solución al problema que se presentó y finaliza el cuento. ¿Cuál será la solución de nuestro cuento que venimos escuchando? Les voy a contar un poquito. Por ejemplo, erizo y tortuga no se podían abrazar. ¿Y qué hacen ellos? ¿Sí? Estaban tristes porque no se podían abrazar. Y buscan diferentes maneras para poder abrazarse, ¿sí? Saludarse, cantar, enviar una carta, bailar, ¿sí? Hay muchas formas de poder saludarse según erizo y tortuga, ¿sí? Entonces, ¿cuál será la solución? ¿Será esta la solución, la que ellos todos buscaron, que ellos dos buscaron para poder saludarse? ¿Y cuál era el conflicto? Que no se podían abrazar, ¿sí? ¿Y cuál era la solución? Que buscaron diferentes formas o maneras de poder abrazarse y decirse cuánto se quieren, ¿sí? Bien, ahora para repasar vamos a mirar el video y vamos a repasar cuándo era el inicio, cuándo era el desarrollo y cuándo era el cierre del cuento. Inicio. El inicio es la parte inicial del cuento, donde se presentan todos los personajes. También podemos encontrar en el inicio el tiempo y el lugar. Por ejemplo, en el cuento que estamos trabajando en esta semana, hasta que nos podamos abrazar, los personajes son erizo y tortuga y también encontramos el búho, ¿sí? En el cuento del estofado de lobo tenemos al lobo, de las gallinas y a los pollitos, ¿sí? Y también, por ejemplo, en el cuento A qué sabe la luna tenemos diferentes animales que forman parte del cuento y son los personajes del cuento. También encontramos el lugar, que puede ser que el cuento sucedió en un campo, en la selva, en la ciudad, ¿sí? O en un castillo. También encontramos el tiempo, que puede ser que comience diciendo había una vez o hace mucho tiempo. Desarrollo. El desarrollo es la parte donde se presentan los conflictos, es decir, el problema del cuento. Por ejemplo, el problema que se presenta en el cuento es de que erizo y tortuga no tenían permiso para poder abrazarse. Final. Es la parte donde se da la solución del cuento y finaliza. Por ejemplo, en el cuento que estamos trabajando, el final sería la forma en que buscó erizo y tortuga para poder abrazarse, ¿sí? ¿Qué hicieron erizo y tortuga, sí? Los dos hicieron el mismo dibujo para que todo el mundo supiera que eran amigos. Bueno, yo espero que les haya encantado este video, espero sus trabajitos, nos vemos en la próxima clase.